Bueno, de esto lo que estamos hablando es que si no tenéis un sistema automatizado, normalmente el proceso de despliegue involucra bastantes... Bueno, no me he presentado, como llevo toda mañana por aquí rajando ya, los que no me conozcáis, soy David de la empresa Vico. Normalmente trabajo en proyectos relativamente grandes y los procesos de despliegue es algo que procuramos cuidar, ¿no? Tampoco sin volvernos muy locos, pero que los procesos que tengamos tengan cierta calidad, es decir, que desplegar un código en producción sea un botón, es la máxima siempre. Luego que el botón sea más o menos complejo, pero que sea un botón, ¿vale? Bueno, lo que decía con la encuesta que os estaba preguntando antes, que normalmente hay muchos sistemas de despliegue. En el mundo de Drupal, hasta no hace mucho, casi todos eran pseudomanuales, ¿vale? Normalmente te conectabas a un servidor, desplegabas, hacías un pool de Git y ahí hacías 4 procesitos manuales para borrar las features o para, en el mejor de los casos, o entrar a la base de datos luego y tocar desde el backend determinados parámetros que estabas tocando, ¿no? Eso, bueno, realmente en proyectos complejos no tiene ningún sentido. Sobre todo porque procesos manuales son procesos en los que puedes cometer muchísimos errores, ¿no? Es un proceso de despliegue que, aparte de desplegar código, hagas el backup de base de datos, actualices las features, actualices la base de datos de nuevo, borres 20 caches y no sé qué, pues un día se te olvida algo, ¿vale? Y ni tan mal cuando la arquitectura es muy sencilla, pero cuando tienes una arquitectura de despliegue compleja, la cosa se agrava. El último proyecto que estamos montando, pues es un sistema en Amazon con frontales con autoescalado, no tienes por qué saber cuántos hay, tienes servidores por delante con caché on varnish, tienes instancias de control. Es decir, esto lo puedes llevar al máximo. ¿Cómo haces un despliegue con 20 servidores a base de comandos DSL y Git pull y demás? Te metes en un lío a la de nada. La solución que estamos aplicando nosotros ahora se basa en tres piezas. Una buena política de ramas en el control de versiones. Si alguien no conoce este dibujo, luego le paso el link, ¿vale? Es decir, si no estáis trabajando así en vuestras ramas o en vuestro control de versiones, ya estáis tardando. Entonces, una buena política de versiones en control de código fuente en Git. Capistrano, que es lo que usamos nosotros. Hay otros sistemas similares y esto puede ser sustituido por unos scripts de shell perfectamente. Es decir, lo que os voy a contar hoy es concepto. Aparte, es herramienta, pero detrás de esta herramienta hay un concepto que se puede simular con scripts de shell perfectamente, o con Puppet, o con Chef, o con lo que quieras. Y aparte de eso, luego está la parte Drupal. La parte Drupal normalmente controlada siempre con Drush y con features. Normalmente nosotros no hacemos un despliegue en el que haya que hacer cosas a mano, en producción, al menos cuando el proyecto ya está en producción. ¿Vale? Igual en unas primeras fases tempranas de desarrollo no te preocupa hacer algunas cosas en backend a base de clic, pero cuando ya lo tienes desplegado y funcionando, esto es una máxima, ¿vale? Lo que hoy voy a hablar es de esto, de Capistrano y Drush, sobre todo. Capistrano, pero nosotros Capistrano lo usamos como un wrapper para hacer algunos comandos Drush. No voy a hablar ni de esto ni de esto. ¿Vale? Creo que luego David Baltat iba a hablar de algo más genérico. Por lo menos una charla que le vi yo en la anterior DrupalCamp hablaba de todo el proceso completo. ¿Vale? Bueno, Capistrano es una herramienta de desarrollo para desplegar aplicaciones web. No se instala nada en los servidores. Es una herramienta cliente que manejan los desarrolladores o los operadores de sistemas. Normalmente despliega el código desde un control de versiones. No tiene por qué, pero es lo habitual. Es decir, también puedes usarlo en modo desplegar un tar, ¿vale? Depende de lo que tengas. La última versión incluso no se lleva bien con el Subversion. Creo que no sé si luego lo habrán corregido, pero la última versión solamente podías poner como control de versiones Git. La 3. Es una herramienta Ruby. ¿Dónde está Carlos? Carlos, ¿qué me vas a preguntar? Si sé algo de Ruby, ¿no? Si tenéis algún problema con Ruby, habléis con Carlos. Yo no tengo ni puñetera idea. Entonces, yo el Capistrano lo consumo casi, ¿vale? Lo que vais a ver de código de Capistrano es un copia-pega, porque realmente las recetas son muy sencillas, pero realmente si tienes que hacer cosas avanzadas, al final es
un sistema basado en programación en Ruby, ¿vale? Y extensiones. Para extenderlo hay que programar en Ruby. Pero bueno, es decir, para hacer despliegues en Drupal tampoco hay que volverse muy loco, ¿sí? No obstante, a pesar de que el lenguaje en el que se construyen las recetas es Ruby, es un sistema de despliegue de cualquier aplicación web, ¿vale? No es algo que solo sea para proyectos Ruby, que es del mundo del que ha salido. Ahora se está usando para desplegar aplicaciones Drupal, Symfony, etc. Sí que requiere que, a pesar de no instalar nada en los servidores tienen que estar configurados de una manera determinada. Básicamente que existan una serie de carpetas y que los apaches o el doc-root apunte a una de ellas. Esta es la estructura habitual de un capistrano. Tiene una carpeta current, que es a la que apunta el doc-root de Apache. Esta tiene la versión viva. Hay una carpeta de releases, que es donde vamos a tener las distintas versiones de código desplegado. La carpeta current no deja de ser un enlace simbólico a la que esté en ese momento en producción. Y luego tiene una carpeta shared en la que se meten algunos recursos compartidos. Normalmente en el mundo Drupal pues está la carpeta files que tenéis aquí, que realmente entre deploy y deploy siempre es la misma. Y quizás en algunos montajes hay quien mete el settings, hay quien no lo mete. Esto ya es a gusto del consumidor. Nosotros solemos meter uno específico en producción pues con un fichero, ¿vale? Pero realmente lo importante, lo imprescindible en el mundo Drupal normalmente suele ser que en esa carpeta está el files. Y poco más. Bueno, luego hay una carpeta en la que se hace el pull de Git, si es que trabajas con Git. Y esa de backup es mía, esa es una que tengo yo ahí en el que vamos guardando los backups de base de datos. Esa es específica, no es Capistrano, no es mío. Bueno, insisto, la clave está aquí, es decir, en esto, en este enlace simbólico. Y lo que os decía, esto es una filosofía de cómo desplegar, una filosofía de cómo manejar el servidor, ¿vale? Independientemente de que si esto lo hagáis con Capistrano o tengáis un entorno en el que no os permiten usar Capistrano por lo que sea, podéis simular la misma idea a nivel de estructura de carpetas y cómo hace Capistrano la puesta en producción usando scripts de Shell. Antes lo hablaba con Pedro y bueno, lo hacen así en cualquier sistema. En Shell, y estaba pensando en hacerlo de otra manera, pero bueno, al final siempre es la misma estructura. Entonces esto es una buena práctica a la hora de desplegar en servidores. Bueno, lo que os decía primero, no hay que instalar nada en los servidores. Realmente Capistrano se ejecuta en la máquina del desarrollador o del operador de sistemas, y lo que hace es ejecutar comandos shell en remoto. Es decir, se conecta por SSH a los servidores en remoto y empieza a lanzar comandos allí. Pero los servidores no tienen nada más allá de la estructura de carpetas que os he enseñado. El proceso de despliegue se reduce a un comando. Es decir, esto es un proceso de despliegue en preproducción del proyecto que os voy a enseñar hoy. Capre deploy, y ya está. Que haga lo que haga. Si hay 27 servidores por delante, ese es el comando. Si hay uno, hay uno. Nosotros normalmente, bueno, luego lo vemos en el mundo Drupal cómo lo hacemos. Esto es proceso de despliegue normal. Lo de pre olvidaos, luego os lo cuento. Es decir, el comando de despliegue es cap deploy. Lo que pasa es que luego en entornos multiservidor dices en qué entorno lo quieres desplegar. Este es el flujo de trabajo de un despliegue. Normalmente Capistrano lo que hace es conectarse por SSH al servidor, hacer un checkout de la revisión de la rama que tú tengas configurada en esa carpeta repo que os he dicho, empaqueta una copia en una carpeta releases time span, esa que habéis visto que tenía 4 o 5 yo, y luego cambia añade los symlinks a esta carpeta, pues por ejemplo la carpeta files, le mete un symlink y luego sustituye los symlinks a nivel del current. Este es el proceso de despliegue básico en Capistrano. ¿Cómo se extiende el comportamiento de Capistrano? Con hooks, igual que Drupal, ¿no? Pues sí, la verdad es que es el mismo concepto, y así como en otros sitios hablas de hooks y tienes que lobotomizar a los drupaleros, en este caso no, es la misma idea que en Drupal. Tiene una serie de hooks a los que tú puedes unir código tuyo. Básicamente es una especie de eventos. Oye, voy a empezar a desplegar, voy a terminar de desplegar, voy a empezar a cambiar el symlink, he terminado de cambiar el symlink. Hay una serie de eventos en el proceso de deploy y tienen todos un after y un before. Y normalmente los usas así.
Esto es la documentación de Capistrano. Esto es un pantallazo de esa página, de la página de Capistrano, y esto ya es código mío. Aquí yo lo que estoy haciendo es, en el proceso de... Uno que se entienda. Antes de actualizar, haz un drush backup db. ¿Vale? Entonces yo estoy metiéndome en este flujo y digo, bueno, pues antes de actualizar, no sé cuándo se ejecuta eso, ahora no sé exactamente dónde los puntos en los que son, pero antes de hacer una actualización, haz un drush backup db, que luego os enseño el comando. ¿Vale? Entonces tú puedes unirte a puntos del flujo aquí y hacer determinadas cosas. Normalmente en el mundo Drupal son muy sencillitos lo que haces, ¿eh? Estos creo que son todos los que yo tengo. Normalmente, pues mira, antes de actualizar, hazme un backup de la base de datos y cuando termines me marcas con un tag el JIT para saber que ya has desplegado. Aparte del deploy, ¿qué ocurre con los problemas, no? Si la cagas y haces un deploy que hay que echar corriendo para atrás, Capistrano también tiene un proceso de rollback. Como habéis visto, está guardando las últimas 5 releases, las que digamos, es decir, eso se configura, y tiene un comando para hacer un revert o un rollback, que es ese de allá arriba, y lo que hace simplemente es cambiar el syslink, es decir, el rollback es ¡pop! No hace nada. Te preguntan a qué release de las que tiene guardadas quieres hacer el rollback y simplemente cambia el syslink, es una chorrada. Ojito, la base de datos, si la habéis destruido, ¿eh? Por eso normalmente en el mundo Drupal te tienes que encargar de ir guardándote backups por cada release que despliegas y luego unirte al proceso de rollback, por ejemplo, que tiene otros hooks, para que si haces un rollback, por ejemplo, busque la base de datos adecuada y la cargue si es necesario. ¿Vale? Pero de eso te tienes que encargar tú. Capistrano lo que da es el proceso y realmente él lo que se encarga es de cambiar los symlinks al rollback que tú le digas, a la versión que tú le digas, perdón. Capistrano, normalmente no usas muchas más cosas. Es cap deploy, cap rollback, tiene más comandos, ¿vale? Realmente luego cuando lo vas extendiendo, tú normalmente extiendes con pequeños comanditos y si quieres saber los que tienes, hay una opción de Capistrano que dices en -t y te cuenta lo que hay, ¿vale? Pero normalmente lo que haces es que el proceso de despliegue se va llamando a pequeñas cosas y luego si quieres llamarlas tú una a una por algún motivo, también puedes, ¿vale? Os enseñaré alguna. El proceso de despliegue que tenemos nosotros, ya unido a Drupal, pues hace lo siguiente. Normalmente en producción, un backup de la base de datos. De nuevo, pues lo que ya hace normalmente Capistrano, que es coger la última versión de JIT, del master, por ejemplo, en producción. Los syslinks, añade los de Drupal, es decir, estos no son los syslinks de Capistrano. Es decir, nosotros para Drupal tenemos unos syslinks especiales al files y al settings. Bueno, pues eso Capistrano no te lo da, lo tienes que decir tú. Te da el sistema para que esos ficheros que tú quieres unir le digas cuáles son y él se encarga de hacer los syslinks. Normalmente en un proceso de deploy en Drupal, y digo normalmente porque no siempre es así, hacemos un appdb y un revert de las features, un borrado de caches y un tagueo de JIT. Estos los tengo distintos porque esto no siempre es así. Tú despliegas una CSS y no quieres hacer un revert de las features. Entonces, normalmente nosotros el proceso de despliegue de Drupal no lo hacemos en un único comando. O tienes dos, uno que te hace todo menos esto y otro que hace esto, o tienes uno completo y uno solo para pequeños cambios de ficheros, ¿sí? Entonces, normalmente no es solo un botón o son dos, ¿vale? O es un deploy completo y deploy ligero, o como lo queráis llamar, ¿vale? Una ejecución completa, para que lo veáis. Esto es una ejecución real de un proceso de despliegue en un único servidor. ¿Se ve algo? Bueno, os lo puedo leer más o menos, ¿no? Es decir, al final el Capistrano lo que empieza... Bueno, y esto está en un modo de debug solamente de información. Si estás en una fase de crear las recetas, le pones el debug total y aquí te cuenta la Biblia en verso. Te va diciendo cada comando que ejecuta, exactamente cómo es. Si te pega una petada, tú lo puedes copiar y pegar y ejecutar. Te conectas por ese servidor y ves lo que pasa, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo lo que hace Capistrano en un proceso normal de deploy en un único servidor. Pues primero se crea una carpeta temporal si no existe. Se crea un ficherito para trabajar con JIT y lo mete en esa carpeta temporal.
crea las carpetas compartidas si no existen, es decir, aquí se está asegurando de que tiene las carpetas que necesita y si no las crea. Hasta aquí. Más de lo mismo, más de lo mismo. Este ya es un comando mío. Aquí me estoy guardando una copia de base de datos a través de un hook de estos que os decía. Se ejecuta cojo mierda, ya haré. Hago un update de Git en la carpeta repo. Creo la carpeta para meter el release, lo empaqueto y lo paso ahí. ¿Esta qué hace? Está asegurándose de que las carpetas que necesito en el files existen, las crea, hace los enlaces simbólicos. ¿Qué más? Más carpetitas y luego enlaza al files, enlaza al current y poco más. Y bueno, y estas ya son las últimas nuestras en las que tagueamos el Git, por ejemplo. Pero realmente lo que está haciendo es ejecutar comandos SSH en un servidor remoto uno a uno, y siguiendo el flujo que os he dicho antes. Hay algunos especiales como los que os decía, nuestros. En este caso, este de Drush que veis por aquí. Y por ejemplo otro que hay al final, que es este tagueo que no lo veo aquí y aquí. ¿Vale? Esos son porque nosotros lo hemos pensado que nos viene bien esas dos cosas. Bueno, venga, deja de hablar y enséñanos código. Un proyecto capistrano normalmente tiene una estructura de carpetas concreta, es decir, el capistrano siempre funciona igual. Tú tienes una carpeta en la que tienes un fichero Ruby que se llama deploy, bajo ese metido en una carpeta config, y luego si tienes multi-stage, multi-entorno, debajo de este deploy hay otra carpeta deploy con las configuraciones de cada uno de los entornos. Ahora los vemos. Poco más. Otra cosa es que luego tú tengas también código que ejecutas a medida. Estos son ya las recetas concretas que tenemos hechas nosotros para Drupal. Entonces normalmente un capistrano es esto, una carpeta con un fichero deploy y poco más. Ese fichero deploy es el fichero de configuración del proceso de despliegue. Y en este fichero pues configuras cosas como el servidor Git al que te vas a conectar, la rama de la que vas a coger el código, sistemas de seguridad para conectarse, si usas un SSH con login y password lo tienes que meter aquí, si usas clave pública, clave privada, pues no dices nada. Tienes que configurar los symlinks, ¿vale? Es decir, estos son los symlinks propios que en la fase en el que Capistrano hace el enlazado a lo que tú compartes entre deploy y deploy, le tienes que decir qué ficheros son. Puedes decirle ficheros y puedes decirles directorios, creo que es esta, ¿vale? En este caso ya esto es específico de Drupal, pero lo que es específico de Drupal son las carpetas que hay que unir. Realmente el proceso lo haces con Capistrano y le dices cuál es la variable en la que cuáles son las carpetas que tú tienes que mover, ¿vale? Esta no, perdón, esta es una variable mía, es esto de aquí arriba. Por ejemplo, la configuración de cuántas releases guardar y el log que voy dejando, ¿vale? Y esta es la parte en la que hasta aquí es configuración propia del Capistrano. De aquí para abajo, que son estas tres líneas que tengo, son los hooks que yo uso para hacer algunas acciones específicas por estar trabajando con Drupal. Sí, es por ejemplo el que os he enseñado antes. Antes de hacer la actualización, hazte un backup de base de datos. Antes de hacer el linkado de ficheros, asegúrate que los permisos de las carpetas files está bien, por ejemplo. Esto normalmente suele estar bien, pero bueno, alguna vez cuando creas un entorno nuevo, pues no está de más ejecutar eso. Y el último pues es después de publicar, márcame el Git y por ejemplo en un rollback, pues antes de terminar el rollback, tráete la base de datos, ¿vale? El tráete la base de datos con un Drush import, esto es código mío, ahora os lo enseño. En entornos multiservidor tú puedes tener distintas configuraciones por entorno. Nosotros en concreto, pues en este proyecto tenemos un entorno de producción y un entorno de preproducción. El entorno de producción tiene una serie, lo que se diferencia de un otro normalmente es las IPs de los servidores que tienes y pues por ejemplo la rama de Git que estás cogiendo. Entonces eso varía de un entorno a otro, lo dejas configurado en dos ficheros distintos que se pueden llamar como quieras, que son los que luego voy a usar en mi línea de comandos. El nombre digo. Y pues en este caso en concreto tenemos un entorno que tienes tiene tres frontales,
¿vale? Entonces pues estoy configurando cada frontal con su IP, el usuario SSH con el que te vas a conectar y un rollo de roles que os lo cuento ahora. Por llamarse así los ficheros, los despliegues son cap pro deploy, cap pre deploy. Si le llamáis preproducción al fichero, pues será cap preproducción deploy y ya está. Capistrano por convención sabe dónde busca el fichero, la configuración, ¿vale? Lo que veíamos aquí es el concepto de rol de servidor. Esto es importante en un mundo Drupal. En este contexto de proyecto en el que tengo 3 frontales, algunas acciones como un CCOL no lo quiero ejecutar en cada uno de los frontales, porque vais a ver que lo que hace Capistrano cuando le mandas un despliegue es ejecutar lo mismo en todos los servidores. Entonces si tú le dices un CCOL te lo va a hacer en el frontal 1, el frontal 2 y el frontal 3. ¿Para qué? Bueno, normalmente la caché está o en base de datos o en un cluster main caché, solo ejecuto una vez, por ejemplo, o un reverse de features. Eso no lo haces por cada frontal, solo tendrías que hacer una vez. Para eso viene bien el concepto de roles. Tú puedes definir que un servidor se comporte de los roles que tú te inventes, ¿vale? Nosotros en este proyecto tenemos 2 roles. Servidor web, que es un frontal normal, y un servidor que consideramos un servidor de aplicaciones. Es una nomenclatura, ahí podéis poner lo que queráis. Luego me vais a ver usarlo. Es decir, yo en los servidores que están tagueados como un servidor de aplicaciones hay unas cosas distintas a las que haré en los otros, ¿vale? Bueno, me vais a ver, no, lo enseño aquí, perdón. Esto es un trocito de código que ejecuta el site offline, ¿vale? De Drush. Nosotros debajo de Capistrano lo que usamos es Drush. Es decir, casi todos Capistrano lo único que hace es de wrapper algunos comandos Drush que lanzamos luego, ¿vale? Podríamos hacer otras cosas, es decir, en vez de tener Drush, pues tener scripts de shell o lo que sea. Pero nosotros pues usamos Capistrano y debajo tenemos Drush, lo cual nos mete una dependencia a los servidores. Ahí sí que tiene que haber Drush, ¿vale? Entonces, lo que decía de los roles, pues por ejemplo, esto que es actuar sobre la base de datos, cualquier operación que toque la base de datos solo la tienes que hacer en uno de los servidores. No puedes lanzar esto en 3 servidores o no tendrías por qué. Entonces, para eso digo que este código exclusivamente se ejecute en los servidores que tengan el rol app. En el caso de mi configuración solo es uno de ellos. Digamos que esto lo uso de maestro y los demás son esclavos, ¿vale? En concepto. Este se ve menos todavía, pero este no os lo cuento. Realmente aquí lo que os quería enseñar con este pantallazo es realmente cómo se comporta un entorno multiservidor, perdón. Realmente el Capistrano lo que está haciendo es, el log que me habéis visto antes era paso a paso. Lo que está haciendo aquí es ejecutar secuencialmente, pero en un servidor, en otro servidor, cada una de las acciones, ¿vale? Cogemos uno cualquiera. Aquí, por ejemplo, es donde me está creando... Bueno, los enlaces simbólicos, pues bueno, lo ejecuta en una IP de esas que veíais, en otra y en otra. Y lo hace secuencialmente, pero paso a paso del deploy. Entonces, cuando haga el cambio a producción, no lo va a hacer inmediatamente a la vez en los 3 servidores, pero casi. Vale, va a mandar 3 comandos. No se hacen en paralelo, ¿no? Pero realmente el deploy casi ocurre en el mismo instante, porque realmente es un cambio de un enlace simbólico. Tienes 3 servidores, eso es casi instantáneo, ¿vale? No, creo que no es paralelo, creo que es secuencial. Tú lo vas viendo hacer. Pero bueno, lo dicho, lo mismo me da tener 3 servidores que 27. Otra cosa es que claro, el deploy será más largo. Pero desde el punto de vista del concepto... Tareas específicas para Drupal. Aquí os enseño las recetas que tenemos nosotros. La verdad es que estas las copié, pues no sé si fueron vuestras o fue... Es decir, yo las recetas que tenemos las copié de no sé si era de los de Atenea o de los... No estoy seguro, cogí un par de proyectos que había en GitHub y fui apañando recetas específicas de Capistrano con Drush para los entornos que teníamos nosotros. Normalmente las que te encuentras no suelen ser multiservidor. Casi siempre todo lo que te encuentras por GitHub es entorno para desplegar un único servidor. Entonces, ojito, tener cuidado con eso. El único truco es lo de los roles de servidores. Tener cuidado que algunas acciones solo se tienen que ejecutar en una máquina. Entonces yo sí que me he encontrado que había proyectos en GitHub que iban de maravilla, pero que había que apañar un poco las recetas en Ruby para que no se comportasen de forma extraña en entornos multiservidor, ¿vale? Pero es la única cosa. Entonces yo realmente las que os voy a enseñar las tengo, bueno, lo tenéis aquí en la dirección,
no son obra de diseño mía, porque lo que decía, de Ruby solo sé copiar y pegar. Entonces he ido apañando lo que veía que hacían bien unos proyectos y otros, a mi gusto, claro, y a mi gusto ya un entorno como el que os he enseñado, en este caso un entorno clusterizado, relativamente complejo, ¿vale? Porque esto tiene detrás Varnish, Mencaché, entonces veréis varias cosas de ese pelo si buceáis por aquí. Entonces, por ejemplo, este es el proceso de despliegue, o alguna de las recetas que estamos utilizando. Como os decía, nosotros normalmente no desplegamos todo de una tacada, sino que tenemos un deploy y luego si por casualidad hay que hacer una actualización de base de datos, suelo ejecutar este comando, ¿vale? Que es un Drupal build que le hemos llamado, que lo que hace es llamar a un borrado del cache, a datedb, fetture reverse doll, borrado del cache y ya al final te borras el Varnish, ¿vale? Y cada uno de estos es una pequeña funcionalidad que tengo montada aquí, en cada una de estas funciones. Perdón, en cada uno de estos ficheros Ruby. Aquí, bueno, realmente este no tiene mucho, es simplemente el proceso que hacemos nosotros para hacer un deploy de código. Si es puro, no tendrías que tocar nada más, ¿vale? Es decir, si es puro, si habéis hecho todo como Dios manda en hooks de update y features y demás, pues hago un deploy de código, hago esto y he desplegado todo el proyecto. Pues para que veáis el aspecto que tienen las tareas de Ruby, ¿no? De Capistrano. Me habéis visto, es decir, las que estaba usando aquí, por ejemplo, esta de Drush FRA, es esta que veis aquí abajo. Normalmente este código arriba tiene un namespace que se llama Drush, y este es el código que está ejecutando. Al final lo que hace es ejecutar un Drush con una serie de parámetros para hacer un reverse de las features. Falta un cachito de código que no se vaya arriba, que es donde define estas variables. Pero bueno, esto es la carpeta de ya lo diré. El binario de Drush donde está, y esto es pues no me acuerdo, realmente es una forma de pasarle un parámetro a la consola. Bueno, tenemos tareas específicas para hacer borrado de caches. Pues por ejemplo tenemos alguna que tiene borrado de caches de Drupal, borrado de caches de Varnish, y aquí tengo una que aglutina las dos. Depende de algunas veces, pues también desde el Capistrano, para borrar las caches, en lugar de conectarme a los servidores, lo hago desde consola, usando el propio Capistrano, en lugar de usar Drush, por ejemplo, con site alias. Ya pues muchas veces nos hemos acostumbrado a manejar esto para hacer incluso el borrado de cache. Lo podía hacer con Drush, pero al final esto no deja de ser una encapsulación de Drush ejecutada en los servidores, en remoto. Esta, lo que tiene de especial, si os interesa, esta es una forma no tiene demasiado que ver con Capistrano. Esta lo que tiene es para actualizarme el entorno local que tengo en el equipo de desarrollo, pues tenemos un par de recetillas que nos permiten sincronizar la carpeta de ficheros y traernos la base de datos. También se puede hacer con Drush, pero bueno, ya que me pongo lo hago todo con el Capistrano, ¿vale? Pero realmente esta no es proceso de deploy, esto es para traerme una copia local. Nos viene bien porque algunas cosillas, bueno, es decir, realmente es un wrapper esto lo podía hacer con un comando de shell, que lo tenemos en otros sitios, pero lo he dicho, antes hablaba en lugar de tener este código separado en distintos sitios, pues bueno, nosotros sabemos que todo lo que tiene que ver con deploys o traerme cosas lo tengo en estas recetas y ya está, ¿vale? Y poco más, creo que ya os he dormido suficiente. ¿Preguntas? La estructura de directorios que tenés de Capistrano, ¿está metido dentro del proyecto de Drupal, digamos? En este caso sí, pero la tengo en una carpeta privada. La puedes tener en cualquier sitio, ¿eh? Es decir, no tiene que estar en el .root. En este caso está en el .root. En este caso está en el .root, aunque está con un htaccess, porque empezamos a desarrollar en Pantheon y ahí no puedes dejar cosas fuera en la primera fase y va todo al .root y sueles trabajar con una carpeta private que está protegida, ¿vale? Esto es herencia histórica, esto lo tendrías que poner fuera, ¿vale? Pero sí que luego la estructura dentro sí que es esta, ¿eh? Es decir, esto es convención, tiene que ser así. Sí. Y no te puedes inventar que las ficheros de configuración de deploy están en otro sitio.
cuando haces deploy, creas un tag en GitHub. ¿Hay alguna razón práctica o...? Para dejar un rastro, para saber dónde está producción. Es mero rastro para saber dónde tienes producción. Yo puedo tener master y como estos son procesos de despliegue manuales, yo puedo haber hecho un merge en master porque voy a sacar una release y por lo que por A o por B no va a haber publicado. Entonces yo sé que producción la tengo en ese tag y sé dónde tengo preproducción, porque en producción ni tan mal, porque normalmente tendría que estar apuntando al head de master, pero preproducción tú no sabes dónde está, ¿sí? No viene mal, ¿eh? Creo que no tengo conexión. Bueno, que no necesito. Espera, que no necesito conexión. Básicamente es un log, pero te quería enseñar cómo queda porque a mí me dan bastante información. Si lo encuentro, claro, espera. A ver cuántas veces pasa producción Juanjo, que está por ahí. Yo ninguna, ¿no? No te jode. Bueno, esto es el rastro que nos va dejando en nuestro Git estos procesos de despliegue. Bueno, yo igual no tengo actualizado el repo, es posible porque como no ocurre nada. Pero bueno, aquí vas viendo nuestros pasos a pro, nuestros pasos a pre. Lo que te digo, normalmente el head del master está en producción, pero el de pre, y hay veces que nosotros en preproducción desplegamos ramas. Entonces yo sé dónde tengo pre simplemente por esto. Es un blog. Pero no lo borráis, no sois un tag fijo que vais actualizando. No. Podemos usar un tag fijo. Es un mero histórico. No, tampoco le busco más utilidad que saber dónde tengo las cosas en cada entorno. Sí, no, pero precisamente si usas el mismo nombre, se va moviendo. No sí. Tienes duda de cuál es el último. Ya. Se le mete la fecha, No, le estoy metiendo la fecha, realmente. Es decir, me deja un histórico, sin más. Sé que tal día pasé hasta aquí, tal día pasé hasta allá. No sé, a mí me parece útil. A ver si alguien la caga, pues eso es... Me puedo bufar. Aparte de esto, en el servidor dejamos un log también de quién ha hecho el deploy. No sé si lo sabes, Juanjo. Hay un ficherito log y te dice quién ha sido y quién ha ejecutado el comando y tal. Bueno, no deja de ser. Cuando tienes un problema, toda la información que tengas es poca, ¿no? Nosotros hemos llegado incluso a firmar el robots. Meter una línea Es lo mismo, ¿eh? Es decir, yo tengo un fichero que no es... Es decir, que le ponemos, no lo tengo en el robots, pero la tenemos fuera del .root. Que está desplegado, o sea, qué hash es el que está desplegado, quién lo desplegó, en qué fecha, de cuándo es el commit. Sí, creo que la tendré por aquí, el fichero es. Ahí lo tienes. Tú firmas ese y yo firmo este. ¿Quién ha sido, a qué hora y qué tag? Vale, es un histórico. Como no cuesta nada. Bueno, si a alguien no le gusta Ruby, existe Fabric. Si alguien no quiere hacer 5 unidades de Ruby, incluso una, Fabric es Fabric. Sí, esto es un poco infierno, ¿eh? Yo la vez que tengo que tocar algo no tengo... Bueno, pero también es por desconocimiento. No sé ni lo que estoy haciendo cuando toco los scripts de Capistrano. Sí, es decir, es lo que decía al principio. Es decir, yo por ejemplo con esto no estoy cómodo, pero tampoco lo tocamos, ¿sabes? Es decir, esto es un proceso que lo pones una vez y vaya, esto llevará ahí un año y lo tocó el otro día para meterle que te pregunte la rama que vas a desplegar en preproducción. Pero no lo hemos tocado desde hace un año, ¿sabes? Pero si no estás cómodo, realmente lo que es interesante de esto, y si estáis cómodo con otro lenguaje, es la filosofía que hay detrás. Es el concepto de carpetas sin links, el release, el tal. Y, claro, el Capistrano lo que viene bien es que también controla muy bien el multiservidor. Supongo que cualquier otro sistema de deploy que se usa ahora mismo en infraestructuras también lo hará. Es decir, el Capistrano lo que es una gozada, el que tienes 3 frontales y te da igual, ¿sabes? No cambia tu proceso. Hay un peligro con Capistrano y es cuando haces un rename de proyectos que casi todos los CVs los tienen absolutos. Y cuando tú cambias el nombre del site, porque el cliente ha decidido que va a usar otro dominio, te rompe todo. No, eso no me ha pasado. Bueno, no se me ha ocurrido hacer eso por ahora. ¿Más preguntas? Pues hala.